Bienvenidos. Vamos a analizar las películas. Película Pesadilla en el Street. Voy a leeros los apuntes, más que analizar según las memorias, y van saliendo cositas. Si estáis atentos podéis sacar cosas interesantes. Pongo en el primer apunte: teoría transgeneracional. Esta es una teoría que he escuchado por ahí, que dice que algunas acciones que ocurren en nuestra línea familiar se nos pegan, que como son cosas que no son explicables racionalmente, pero que por lo que sea le suele ocurrir siempre a gente de esa familia, pues esto es lo que apunte. En la primera escena es curioso ver cómo Freddy acecha a la víctima y cuando se acerca se despierta. Algunas veces con entes juguetones pasa esto. No tienen por qué ser malignos. Esto ya lo he comentado en algún vídeo anterior, sobre los entes que juegan contigo, acechándote y jugando. En la escena del minuto 16:30. Sí puede ocurrir, obviamente sin que sea sangriento, pero si estás en el astral, sí te pueden levantar por la habitación del astral y marear sin control. Esto es lo que he dicho con lo de la película de Emily Rose. Una vez superado, es posible usarlos como portales y salir al astral profundo. Dependiendo de la intensidad de la situación, si es demasiado fuerte, puede despertarte. Y si uno se relaja y ve que no hay drenaje de energía, que no te están quitando energía, puede ser una buena oportunidad para tener una experiencia de las más interesantes: la apertura de portales. En la escena del aula, en el minuto 24 aproximadamente, pongo: es curioso porque la chica entra en un estado de ensoñación y puede acceder al astral en cierto grado. Para acceder al astral no es necesario estar dormido. Simplemente al dormir, las experiencias son como digamos de plena inmersión y de percepción total. A la vez de que es más fácil filtrar si lo experimentado es hecho todo por la imaginación o son eventos fugaces. En el caso de realizarlo despierto, en vez de como una inmersión total, es como tener la cabeza en la piscina. Es como meter la cabeza debajo de la piscina y ya estás en ese otro medio cuando estás despierto. Pero el cuerpo sigue fuera. También es más fácil controlar a la imaginación, por lo que la recomendación es cierta pasividad para que los eventos se vayan produciendo de manera espontánea o de flashes. Aquí con esto seguramente me refiero a que cuando se está ensoñando, digamos, más despierto que cuando estás en un ensueño directamente dormido, hay que relajarse mucho porque es muy fácil que la mente empiece a crear situaciones. Hay algunos estudios que demuestran que la mente, cuando está sin hacer nada, empieza a crear experiencias. Por eso hay que tener mucho cuidado para saber filtrar correctamente. Recordar que hay que contrastar toda la información para darle validez en nuestro plano cotidiano. En este caso, como estamos hablando de ensoñaciones despierto, si por ejemplo se tiene cierta información, si la contrastamos, ahí podemos ver que eso sí fue cierto, no que es ese trabajo del cerebro que saca experiencias porque sí, ¿vale? Es muy importante contrastar este tipo de cosas. Las marcas físicas, tema muy delicado. El cuerpo puede realizarlas con la mente, y aquí me pongo entrecomillado, investigar antes de decir esta afirmación. O sea, con esto yo quería, antes de decir esta afirmación, quería buscar fuentes de información que refuten esto, relacionado con afecciones psicosomáticas. No me ha dado tiempo a verlo, pero ahí lo dejo. En guerras o combates astrales, sí es posible tener marcas extrañas. Esto lo comentaré casi al final de la saga del ensueño y viaje astral. Pero es muy jodido, sí se puede tener marcas, Y no es nada delicado, puede ser muy jodido. De verdad, mucho cuidado. El plano cotidiano como plano refugio, eso es verdad. Freddy no podía actuar en el plano físico. No llega. Solo tiene influencia cuando la víctima está durmiendo o ensoñando. Y pongo entrecomillado: persecuciones por diferentes planos. Luego, la jaula, que nos aleja de los monstruos, pero que tenemos los monstruos dentro de la jaula. Esto es algo que me dijo mi mentora cuando yo le comenté que en muchas experiencias del astral, según iba reduciendo los planos y más llegando hasta aquí, es como una de vale, me está persiguiendo una cosa que es bestialmente poderosa y que me va a destrozar como me pille, pero cuando llego a este plano, ¡pum!, no llega a aparecer. La jaula te deja los monstruos fuera, pero ella me dijo: tenemos también monstruos dentro y hay que tratar con ellos. La capacidad de actuar en nuestro plano puede ser por medio del poder personal de la víctima y, entre comillas, los poltergeist, acciones que ocurren en el plano físico, muchas veces producidas por las personas, no porque haya entidades en esos lugares. Análisis de cómo actúan las personas de alrededor y lo imposible o la dificultad de explicar lo que está viviendo. Esto muy relacionado con los vídeos que voy a resubir de interpretación, muy importante. Minuto 48 aproximadamente, la protagonista trae un objeto del mundo de los sueños. Muy curioso. Conozco gente que dice haber traído objetos después de viajes astrales.
Muchos de esos viajes que parecen durar vidas enteras en esos otros planos. También no recuerdo bien si en muchas ocasiones el efecto de traer objetos era pasajero o volvían a desaparecer. O sea, al parecer hay veces que cuando se traen objetos luego vuelven a desaparecer. Están durante un tiempo limitado en nuestro plano. Y pongo Samael. Creo que habla de esto y de la bilocación, y le suelen dar un tiempo límite hasta que los objetos vuelvan a su punto original. Es curioso. Samael, esto en la versión editada de fuentes de información lo quité porque me preocupa mucho que os influencie demasiado. Yo me leí muchísimos de estos libros, pero tenéis que tener cuidado porque es de una secta, entonces lo quité en la versión editada, quité esta recomendación, pero él habla sobre estas cosas, pero yo lo quité a posta, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Es curioso ver cómo la protagonista intenta no dormir. Es algo que cuando me empezó a pasar este tipo de cosas también lo hacía. Evitar dormir, al menos de noche. Así fue como me acostumbré a esos horarios y me hice noctámbulo. Poco más que decir. Cuando se tienen experiencias traumáticas es normal que ocurra esto, y esto es algo muy delicado, sobre todo si por ejemplo se trabaja en horario normal, en horario de que tengas que madrugar a las 8 de la mañana. Puede tener problemas de insomnio bastante graves, hay que tener cuidado con este aspecto. En la escena del puente, minuto 51-30 aproximadamente, es muy curiosa. Hablan de cómo se puede usar ese estado para conseguir inspiración, también del juego energético y con lo de la defensa personal, plano físico, muy curioso. Esto es porque creo que esa escena trataba sobre algo de artes marciales. Muchas veces en el otro plano, si sabéis luchar, os va a facilitar mucho las cosas, sobre todo si los entes os aparecen con forma humana. Al final pongo teoría transgeneracional. Curioso ver cómo los actos de los padres repercuten en los hijos. Es muy interesante ver cómo la protagonista hace frente a Freddy con energía y con valentía, porque esa es la manera con la que se debe enfrentar uno a los entes. No ceder jamás. Vamos con la otra película. De la película La montaña sagrada, recomendada en magia, sobre todo en ensueño, destaqué lo siguiente. Es una película muy rara, muy rara. Si no os gustan las cosas raras, ni lo veáis, ¿vale? No os va a gustar. También he sacado algunas joyas aquí, pero se me hizo muy pesada de ver, la verdad. Pero bueno, ahí os cuento los apuntes que tengo. Pongo, muy curiosa la escena del brujo tocando puntos muy parecidos a lo que tradicionalmente se conoce como chakras en el minuto 29. Creo que esto me llamó la atención porque tocando esos puntos como que activaba a las personas o algo así. En la escena de la alquimia, minuto 31 aproximadamente, que está muy cargada de simbolismo. Y resalto la escena del tarot como medio para el propio refinamiento personal. Según lo que he estudiado, yo no tiro tarot, pero el tarot en principio está creado con ese fin, no tanto para ver el futuro, es un refinamiento de conocerse uno mismo. Es usar ese simbolismo que tienen las cartas para poder uno, digamos, reflexionar sobre ciertos aspectos de nuestra vida. Simplemente cuando ya tienes poder y puedes realizar ciertas cosas, pues ahí es cuando vienen los aspectos de adivinación y cosas así, pero en un principio el tarot es autoconocimiento, según lo que he aprendido. Escena de querer, saber, osar y callar. Esto lo voy a comentar en vídeos de magia, con cada una de las partes separadas. Son, digamos, los secretos de la esfinge que comentaba Eliphas Levi. Importantísimo en magia. Investigar sobre eso. Después de eso, se representa a los personajes y vuelve a dar conceptos de manera más explícita cuando estos se reúnen. Y pongo sobre la hora y 16 minutos, aproximadamente. Deben ser sabios para conquistar la inmortalidad. Y es muy curioso que lo hacen formando un equipo. Luego pasan por un proceso de depuración y pongo muy interesante la escena de los panes, en la primera hora y el minuto 31 aproximadamente. Y al final pongo que el final merece la pena. Detalle con el equipo. Ya he mencionado en los vídeos que están sin editar, luego los subiré reeditados, a la hora de conseguir los mejores objetivos en magia o en el sueño, el equipo es un efecto de potenciación exponencial y es un tema que vamos a tratar más adelante en el sueño, seguramente tarde unos cuantos meses. Y ya para concluir estos vídeos de fuentes de información, simplemente deciros, no os preocupéis tanto por mirar todas las fuentes de información, lo más importante es la experiencia. La información es un pequeño trampolín para favorecer vuestra práctica, pero lo más importante es que aumentéis vuestra experiencia, tenéis que practicar. Eso es todo, un saludo.